A mí hay varias cosas que me han llamado la atención del documento que hemos conocido hoy. Primero, lo que tú has dicho, que no es un documento que tenga ninguna validez, porque lo ha hecho la Generalitat, no es una certificación de la compañía telefónica. Segundo, lo de Feijóo, efectivamente, cuando se produce la primera llamada a Feijóo, pero es que hubo un momento de este relato que va y viene y que está salpicado de mentiras en los que Mazón llegó a decir que es que no tenía cobertura en el Ventorro. No sé si recordáis aquello. Y luego hay otra cuestión. En ese listado no aparece la llamada de Maribel Vilaplana, que ella misma en la carta que hizo pública hace escasos meses dijo que ella, estando en el Ventorro, no era consciente, vio cómo el presidente recibía llamadas, pero no era consciente de lo que estaba pasando fuera de aquel restaurante o lo que fuera aquello. Y que, sin embargo, cuando llegó a su casa y vio la dimensión de la tragedia, llamó por teléfono al presidente de la Generalitat para decirle que en ningún caso desvelase su nombre ni que había estado con ella. Esa llamada no está en ese registro o en ese listado que han presentado hoy. Que es precisamente las llamadas de Mazón el día de la Dana. Miren, la Generalitat Valenciana ha facilitado un registro de llamadas de Mazón que salen del teléfono de Mazón ese día de la Dana. No es el oficial, es decir, no es un registro, no es una factura de la compañía telefónica, sino que es las llamadas que ha entregado la Generalitat Valenciana. Feijóo dijo que ese día Mazón le informó en tiempo real. Claro, las 26 llamadas que ha aportado Mazón desde las 5:30 de la tarde, lo que revelarían es que contactó con Alberto Núñez Feijóo no durante todo el día desde su teléfono, sino a partir de las 9:37 de la noche. Llamadas desde que comenzó el CECOPI, la primera media hora después a Salomé Pradas, ahora imputada. Podemos mandar un mensaje a todos los móviles de Salva. Mazón a esa hora estaba en el Ventorro, según contó la periodista Maribel Vilaplana. Desde allí habrían vuelto a hablar 3 veces más, la última a las 6:30. Concuerda con la versión de la periodista, que aseguró que estuvo en el restaurante hasta pasada esa hora y con el presidente recibiendo llamadas constantes pero sin trasladarle ninguna inquietud. Desde que comenzó el CECOPI y hasta las 20 horas recibí 16 llamadas. En febrero ya explicó lo que ahora se plasma por escrito, pero se quedó en sus llamadas salientes y entrantes hasta las 8 de la tarde. Ahora esa lista va más allá. A las 8:10, un minuto antes de la alerta, vuelve a hablar con la consellera al frente de la emergencia, pero según él mismo no le dio ningún tipo de instrucción. No le di ninguna instrucción para convocar el CECOPI, como no le di ninguna instrucción para activar a la UME, como no le di ninguna instrucción para mandar 22.000 SMS ni su contenido. Las siguientes llamadas que aparecen con su móvil son a Feijóo. Según la lista, no habló con él hasta las 9:17 de la noche. 37 minutos antes, a las 8:40, Feijóo publicaba en sus redes que acababa de contactar con Mazón, sin aclarar si fue por llamada. 2 días después, en su visita a Valencia, el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. El presidente del PP aseguraba que había estado todo el rato en contacto con el líder valenciano. Palabras que meses después el PP rectificaría para situar esos contactos en la tarde-noche de la Dana. Tenemos con nosotros a Raquel Ejerique. Buenos días, Raquel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. A ver, vamos a hablar un poquitito de esta lista de llamadas que ha entregado la Generalitat Valenciana y que deja en el aire más dudas que certezas. Primero porque entrega las llamadas en un periodo de tiempo que comienza a las 5:30 de la tarde y termina sobre las 10 de la noche, y porque, si son ciertas estas llamadas que ha entregado la Generalitat Valenciana, porque no es un registro, no es una factura, claro, pues es que lo que dice Carlos Mazón es que habló con Núñez Feijóo a las 9:37 de la noche. 9:27, perdonen. No refleja llamadas previas. Bueno, la verdad que este listado de llamadas, igual que los vídeos que publicó Televisión Española y los que hemos ido conociendo luego, son las huellas dactilares de un delito político que son muy necesarios, porque lo que tenemos que hacer ya los valencianos, como han sido tantas mentiras, es aferrarnos a cosas objetivas, ¿no? Y aunque esto no es un listado de llamadas objetivo, porque no es una factura, es lo que dice Carlos Mazón que hizo esa tarde en cuanto a llamadas, pues fíjate, nos faltan todas las llamadas de antes de las 17:27, que es la primera vez, por la tarde, es la primera vez que el presidente de la Generalitat Valenciana
habla con Salomé Pradas. Antes hay 2 llamadas que no le ha cogido, por ejemplo, ¿no? Pero es un listado que, aparte, que revela también que Feijóo mintió cuando dijo que estaba informado a tiempo real, porque evidentemente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, o al menos no había llamado para nada a su varón valenciano. Sabemos también por este listado de llamadas que no llamó a ningún alcalde más que a uno, y no fue para preguntarle por la Dana, ¿no? Un presidente de la Generalitat que supuestamente está informado y preocupado por una emergencia y no llama absolutamente a ningún alcalde. Pero si hay un periodo de tiempo que resulta escalofriante, es de las 18:57 a las 19:34, más de media hora en la que el presidente ha desaparecido. No tiene ningún registro de llamadas, ni él mismo la declara, lo cual coincide plenamente con ese agujero negro en el que todavía no sabemos qué hizo, de salir del restaurante del Ventorro, de comer con Maribel Vilaplana, a llegar al CECOPI. Justamente en ese periodo de tiempo que perdemos la pista del presidente de la Generalitat, que no sabemos dónde está, aunque él mantiene que está en el despacho, realmente, telefónicamente, también hay una actividad absoluta y un apagón de llamadas en esa más de media hora esencial, en la que, por cierto, habían muerto ya decenas de personas y estaban en ese momento muriendo decenas de personas. Y respecto a qué recoge y no este listado, pues también hay un detalle importante. Evidentemente no recoge todas las llamadas porque nos falta una que es la de Maribel Vilaplana, cuando ella misma dice: al llegar a casa y darme cuenta de la magnitud de la tragedia, llamé al presidente para decirle: por favor, no me metas en ningún lío. Esa llamada no sabemos exactamente a qué hora fue, aunque ella dijo que fue al llegar a casa y darse cuenta de la magnitud y cuando pudo hablar con el presidente, pero esa llamada no está en este listado, lo cual quiere decir que es un listado bastante parcial, o al menos parcial en alguna de sus llamadas, que ha sido seguramente cribado. Claro, es que, a ver, tenemos la lista de llamadas salientes, entendiendo que están todas, porque es una lista de llamadas que la Generalitat Valenciana envía a las Cortes Valencianas, entonces tenemos que entender que estarían todas. No sabemos por qué se cierran en un periodo entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche de la Dana. No están las llamadas entrantes, Morillo, no están las llamadas perdidas, no está la duración de las llamadas y no están los WhatsApps que él pudo escribir para comunicar y efectivamente informar a la gente de lo que estuvo sucediendo. A mí hay varias cosas que me han llamado la atención del documento que hemos conocido hoy. Primero, lo que tú has dicho, que no es un documento que tenga ninguna validez, porque lo ha hecho la Generalitat, no es una certificación de la compañía telefónica. Segundo, lo de Feijóo, efectivamente, cuando se produce la primera llamada a Feijóo, pero es que hubo un momento de este relato que va y viene y que está salpicado de mentiras, en los que Mazón llegó a decir que es que no tenía cobertura en el Ventorro. No sé si recordáis aquello. Y luego hay otra cuestión. En ese listado no aparece la llamada de Maribel Vilaplana, que ella misma, en la carta que hizo pública hace escasos meses, dijo que ella, estando en el Ventorro, no era consciente, vio como el presidente recibía llamadas, pero no era consciente de lo que estaba pasando fuera de aquel restaurante o lo que fuera aquello. Y que, sin embargo, cuando llegó a su casa y vio la dimensión de la tragedia, llamó por teléfono al presidente de la Generalitat para decirle que en ningún caso desvelase su nombre ni que había estado con ella. Esa llamada no está en ese registro o en ese listado que han presentado hoy. Antón, con lo fácil que sería decir: oiga, pues mire, ayer lo estuve mirando y o él me llamó o yo le llamé o nos whatsappeamos a tal hora y a tal hora, ¿no? Pues mira, Silvia, utilizando las palabras del magistrado Puente, me genera un notable estupor que Alberto Núñez Feijóo no se haya parado con la prensa a contestar a una cuestión tan obvia y tan elemental, porque desde el minuto 1 nos dijo que efectivamente había estado en contacto. Es muy fácil de explicar. Si hubiera WhatsApps, si hubiera llamadas, si hubieran estado en contacto, si Mazón no hubiera sido un presidente a la fuga, evitando tomar decisiones y escapando de la catástrofe por cualquier medio necesario, ahora mismo tendríamos las facturas, el listado de llamadas, la copia de los mensajes, nos lo habrían facilitado absolutamente todo, porque eso es lo que haces cuando la realidad respalda tu versión. Si Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón hubieran tenido conversaciones desde primera hora y hubieran mantenido un contacto constante, ten la certeza de que ya las tendríamos desde hace tiempo. Las habríamos visto reproducidas en todos los medios de comunicación, se habrían enviado al juzgado, al Parlamento, a donde hiciera falta. ¿Por qué no se envían? Porque no las hay. Porque lo único que hay es lo que acabamos de ver. Un listado emitido por una especie de, creo que se llama Secretaría de Transparencia, debería más bien llamarse Secretaría de Opacidad y Propaganda, donde lo que se intenta
es reconstruir la realidad, reinventar la realidad para que respalde la gran mentira oficial que protagonizó Carlos Mazón y donde ha sido colaborador necesario Alberto Núñez Feijóo. Claro, es que la Generalitat lo que ha hecho es entregar el listado entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche del día de la Dana. Pero hay muchísimas dudas. No sabemos si se comunicó con Feijóo porque Feijóo le llamó, si tenía otro teléfono, si lo hizo por WhatsApp, si habló con él antes de las 5:30 y no está contemplado en ese registro, pues porque todas esas llamadas que han entregado a la jueza comienzan desde las 5:30 de la tarde. En fin, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Muy buen día. Buenos días. Oiga, delegada, ¿usted tiene alguna otra información? Usted que estaba conectada de forma telemática al CECOPI cuando le mantuvieron la conexión, ¿sabe usted si en algún momento se dijo que Núñez Feijóo estaba informado al minuto, en tiempo real, de todo lo que estaba sucediendo? No, mire, yo lo único que sé es que el día 31 de octubre el señor Feijóo vino a la Comunidad Valenciana a hacerse una foto y a decir que desde el lunes, es decir, el día anterior a la Dana, estaba informado en tiempo real de todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, yo aquí sí que quiero decirlo claro, yo ahora, todos los valencianos ya entendemos por qué estos 11 meses el señor Feijóo ha estado manteniendo al señor Mazón, y es simplemente porque es un cómplice más de las mentiras del Partido Popular, que es el denominador común en toda esta catástrofe del Partido Popular, la mentira. Y claro, permítame que le diga, es que nosotros llevamos aquí mucho tiempo exigiendo que el señor Mazón deje de ser el presidente de la Generalitat por una cuestión de dignidad democrática y sobre todo de dignidad de la Generalitat Valenciana como institución. Y el máximo responsable del Partido Popular, que es Alberto Núñez Feijóo, que podía hacerlo, no lo hace porque es claramente el cómplice de su mentira. Si él dijo, cuando vino a hacerse una foto media hora antes de que viniera el presidente del Gobierno, el día 31 de octubre, y dijo que desde el 28 estaba informado en tiempo real, aquí hay dos cosas claras. O el señor Mazón, no sabemos muy bien por qué, quiere dejar al señor Feijóo a los pies de los caballos, o es que simplemente era una mentira más. Pero también le digo, si es así, que no pasó y que por supuesto no estuvo informado hasta las 21:27 que le llama el señor Mazón al señor Feijóo, también demuestra que el señor Feijóo fue uno más de los todos despreocupados que estaban en el Partido Popular el día 29 de octubre durante la terrible tragedia de todos los valencianos. Por lo tanto, esto yo ya en estos términos en los que estamos, en los que llevamos 11 meses pidiéndole al señor Feijóo que nos haga un favor a todos los valencianos y que saque al señor Mazón de la Generalitat, ahora entendemos por qué todo esto no estaba pasando. Claro, la presidencia de la Generalitat Valenciana entrega estas llamadas no a la jueza, como decía antes, sino a las Cortes Valencianas. Es un listado que no es una factura, que no es un registro, que no sabemos si contempla todas las llamadas, delegada, que no contempla la duración de las llamadas salientes del teléfono de Mazón, no contempla las llamadas perdidas, no contempla las llamadas recibidas, no contempla las llamadas rechazadas. ¿Esta es suficiente transparencia con la que está actuando la Generalitat Valenciana casi un año después de la Dana? No, claro, es que este es el manual que está aplicando el Partido Popular en todo, que es cocinar, manipular y entregar cosas en audios, grabaciones manipuladas, como por ejemplo es esta lista. Es más, los grupos de la oposición en las Cortes le piden a Presidencia de la Generalitat que entregue el listado de llamadas de Mazón y también la localización y los desplazamientos que el presidente tuvo durante ese día. Eso no lo ha entregado. Por eso seguimos sin saber, y yo insisto en esta idea. Él ha creado una lista de llamadas que podemos creérnosla, no creérnosla. Hombre, con los antecedentes, pues yo creo que ya no solo los valencianos, sino toda España, lo normal es que no le creamos, porque estamos acostumbrados a sus mentiras. Pero además es que la verdadera necesidad que tienen de saber los valencianos es qué estaba haciendo el presidente de la Generalitat en el momento más catastrófico. Y cuando le hemos preguntado qué estaba
estaba haciendo, dónde estaba, cuáles fueron sus desplazamientos. Esa información tampoco la ha facilitado y vamos a hacer un año y todavía no tenemos esa información. Por lo tanto, tenemos una lista escrita a mano de unas llamadas que ha considerado decir que hizo, que pone en evidencia una mentira repetida y sostenida a lo largo del tiempo por parte del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tenía que haber sacado de la Generalitat a Carlos Mazón y no lo ha hecho simplemente porque es un cómplice más de las mentiras del Partido Popular, y esto ya está claro. Y luego hay otra cosa muy importante en las llamadas, y es que todavía tampoco ha explicado el presidente de la Generalitat por qué a las horas decisivas, cuando también hemos sabido, gracias a los audios, que el eSalert ya estaba escrito y hablado y gestionado con la consellera de emergencias, ¿por qué no le contestó al teléfono a la consellera de emergencias a las 7:15 de la tarde, cuando ese eSalert también podía haber salido e incluso se hubiera podido enviar una hora antes? Antes de seguir con la entrevista, tienen que saber ustedes que nosotros le hemos pedido a la Generalitat Valenciana y al Partido Popular que, bueno, visto este listado que puede ser parcial de llamadas, que nos digan cuándo fue y cómo fue el primer contacto entre Núñez Feijóo y Carlos Mazón, por si Carlos Mazón no lo ha recogido, pero sí que existe. Lo que sucede es que de momento esa información no nos la ha trasladado, pero esta es la clave, que nos confirmen cuándo se produjo el primer contacto entre Núñez Feijóo y Carlos Mazón el día de la tragedia, en la que, según decía Feijóo, Mazón le estaba informando puntualmente. Usted no sabe entonces dónde estaba Carlos Mazón el día de la Dana. No le ha llegado ninguna información, a pesar de todas las preguntas que se han realizado, ¿no? No, estas las preguntas que nos hacemos todos los valencianos, que llevamos haciéndolas más de 11 meses, y aquí por eso estamos en una situación de anomalía democrática en la Comunitat Valenciana, porque el presidente de la Generalitat lo único que le ha dicho a los valencianos el día de la Comunitat Valenciana, que fue el 9 de octubre, públicamente en la televisión pública valenciana, la única respuesta que nos dio a los valencianos es que él no tenía ninguna responsabilidad, que él no es responsable de nada y que por lo tanto no tenía que estar al frente de ninguna emergencia el día más catastrófico de la Comunitat Valenciana. ¿Cómo no vamos a estar en una anomalía democrática? Y el único que podía solucionar este problema y liberarnos a los valencianos, que es Alberto Núñez Feijóo, resulta que a todos los españoles el día 31 nos mintió a la cara y nos dijo que desde el 28 estaba hablando con el señor Mazón. Por lo tanto, una mentira más que ahora explica por qué lo viene sosteniendo desde el día 29 de octubre. ¿Usted cree que Carlos Mazón debería declarar voluntariamente como investigado a la jueza, que es lo que le ha ofrecido la magistrada? Sí, creo que se lo ha ofrecido muchísimas veces. Además, el caso es que él no para de decir que tiene total disponibilidad de colaborar con la justicia, pero hemos visto como la jueza ha tenido que pedirle 3 veces los vídeos que no querían entregar con los audios. Hemos tenido que ver que la jueza le pida que vaya voluntariamente a declarar, y lo único que vemos son entregas de audios y de grabaciones manipuladas, como la que vimos de la conversación de la EMET, o por ejemplo listas elaboradas, cocinadas, donde se da una información sesgada y donde no vemos unas llamadas y una sensación de despreocupación generalizada por parte de todo el Partido Popular, no solo del máximo responsable del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, que también es el presidente Carlos Mazón, sino también ahora resulta que del máximo responsable del Partido Popular de España, que es Alberto Núñez Feijóo. Delegada, gracias por habernos acompañado.